Dios le bendiga a todos los hermanos en los lugares donde nos escuchan. Hemos empezado una nueva serie titulada La vocación de los humildes. Con respecto a este libro, que es muy importante, en el libro de los jueces, relata la historia de un joven llamado Gedeón, donde los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra los hijos de Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Algo que me llama la atención acá es ver que dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se hicieron cuevas y vivieron en lugares fortificados. Ahora, ¿por qué Israel huía de los madianitas, de los hijos del oriente? ¿Por qué? ¿Por qué no se paraba en la raya y luchaba contra estas personas? Hay algo que dice la palabra de Dios, y es que estas personas se habían alejado de Dios. Y una de las normas, de las reglas que Dios había colocado para que Israel pudiese avanzar y pudiese estar protegida, era que no se copiara de lo que hacían sus vecinos. Y de hecho, ellos abandonaron el precepto de Dios, y al abandonarlo empezó la decadencia en Israel. Y dice la palabra de Dios que los hijos de Israel se empobrecieron y se fueron a vivir en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados, en vez de quedarse en su lugar donde Dios los había colocado para enfrentar y pararse frente al enemigo, pero lo que hicieron fue retroceder y abandonar al Señor. Hoy en día mucha gente está haciendo eso. Mucha gente vemos que retrocede, y en vez de acercarse al Señor para que Dios le dé un refugio, para que Dios lo fortalezca, vemos que han apartado los preceptos y se han alejado del camino del Señor. Es necesario que hoy en día las personas que me escuchan, los amigos que me escuchan, si usted se ha alejado del Señor por X o por Y motivo, yo le invito en el nombre de Jesús que usted regrese al Señor. No es tarde. La palabra de Dios dice que es necesario acercarnos a Dios. Dice: el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es importante saber que Dios está dispuesto a escucharte, Dios está dispuesto a socorrerte, pero es necesario acercarnos a Él de una forma sincera. Israel se escondía en lugares fortificados, pero dice la palabra de Dios, se escondía en lugares fortificados de una forma, yo diría que material, en vez de irse a la fortaleza del Señor, esconderse bajo las alas del Señor, como lo dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro baluarte, nuestra guía. Cuando tú te acercas al Señor y confías en Él, tenlo por seguro que no solamente encontrarás un refugio, sino encontrarás a alguien que está a tu lado para alentarte y decirte: yo estoy a tu lado. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas. Y dice que también los hijos del oriente subían contra ellos y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos que Israel había sembrado. Los frutos de la tierra que Israel con mucho esmero había sembrado en su tierra. Quizás tú estás sembrando en algo que quizás Dios no te ha dicho que hagas. Lo importante es saber que hay una esperanza para aquel que le cree al Señor. Si tú le sirves y le honras, tenlo por seguro que tendrás el respaldo del Señor. Si tú le crees al Señor, Dios te ayudará al 100%. Una de las cosas que yo veo acá es que Gedeón estaba preocupado por recoger el grano y guardarlo. Pero aún así, como dice la palabra de Dios, que estaba preocupado recogiendo el trigo en el lagar, aún así Dios mira a aquel joven de una forma sencilla y le dice: varón esforzado y valiente. Tenemos que mirar el por qué Dios realmente le dice a Gedeón que era un varón esforzado y valiente, porque Dios ha podido escoger quizás al que estaba por allá metido en la cueva, pero escogió exclusivamente a Gedeón porque Dios conoce el corazón de la persona. Y una de las cosas que a mí me impacta de este relato, de esta historia de Gedeón, es saber que no solamente Gedeón era la única persona que vivía en esa casa, sino que también su padre vivía con él, pero su papá era adorador de Baal. Pero Dios sabía y conoce el corazón cuando tú eres un joven o una persona íntegra a Él.
Tú puedes ser la única persona convertida en tu hogar, pero tú eres un líder, tú eres una antorcha en tu casa para que las personas que están contigo puedan reconocer al Señor y puedan ser salvos. Entonces dice la palabra de Dios que estos amalecitas y madianitas y los hijos del oriente subían y destruían todo lo que estaba en los campos de Israel, pero no podían hacer nada. Y de hecho no podían hacer nada porque ellos eran familiares, yo diría que pertenecían a la línea del grupo sanguíneo de Israel. Entonces Israel no les hacía absolutamente nada. Pero qué bueno sería que en esta tarde que tú me escuchas, reconozcas que hay un Dios que está atento a lo que tú haces. Quizás usted en su corazón pueda tener cosas que a Dios no le agrada. Es necesario sacar lo que a Dios no le agrada. Si te das cuenta hoy en día, yo no diría iglesias, pero sí diría que hay muchos grupos que se han formado y denominaciones ya con tiempo de estar sirviendo aquí en la tierra del Señor se han alejado de los preceptos reales de Dios. Y de hecho hay mucha contaminación. ¿Pero por qué? Porque creen que en su forma de servir, creen que están correctamente agradando al Señor y no es verdad. Si usted sacare, dice la palabra de Dios, si entresacares lo precioso de lo vil, Dios te pondrá en alto. Si usted cree en su iglesia de que su líder, su coordinador está haciendo cosas incorrectas, pero quizá usted no le dice nada porque es tu coordinador, pero si tú le dices a esa persona y te paras como un Gedeón y le dices lo que realmente está haciendo, no importa que te saquen del lugar donde tú estás, entonces Dios te respaldará. Dios está enviando Gedeones para este tiempo, Gedeones que digan la verdad, Gedeones que no se queden callados, Gedeones que estén dispuestos a afrontar todas las cosas, porque Dios respalda cuando tú le honras y le sirves de verdad. Gedeón estaba ya recogiendo el grano, que tipifica mucho la parte de alimento. Hoy en día mucha gente se está alimentando con un alimento leudado, un alimento en el cual no están sirviéndole o predicando la sana doctrina. Qué bueno sería que en esta tarde tú meditaras y le dijeras al Señor: Señor, yo quiero ser un Gedeón. Quiero ser un Gedeón que avance y ayude a que la obra del Señor sea una obra totalmente perfecta. Estaremos realizando una secuencia del libro de Gedeón y nos permitió el Señor pues empezar con esta parte de la vocación de los humildes. Entonces, sería bueno que usted no se perdiera porque de ahora en adelante vienen ciertos niveles de módulos, el cual estaremos explicando acerca de este libro tan hermoso que Dios permitió que se hiciera y se escribiera más que todo acerca de este joven llamado Gedeón. Es el inicio de un ministerio llamado Gedeones en Acción. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos en el próximo módulo y de verdad que les deseo a cada uno de ustedes una bendición en el Señor.